propósito, estábamos hablando aquí de temas particularmente muy interesantes que le conciernen a mucha gente, sobre todo a hombres más recientemente. Y tenemos aquí el placer de recibir al doctor Pablo Payero Sánchez, quien es tricólogo y cirujano capilar, quien viene a hablarnos de la alopecia, que es la caída del cabello o de cualquier, de los pelitos, ¿no? Del cuerpo, de los vellos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de este tema que preocupa a muchas personas, pero como dije, más recientemente a hombres que ya quizás no aceptan tanto el tema de que se les está cayendo el cabello. Bienvenido, doctor. Hola, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Un saludo y a sus órdenes. Bienvenido, doctor Payero. Estábamos hablando fuera del aire y le preguntábamos quiénes son las personas que padecen más la caída de cabello, hombres o mujeres. Que ¿Y entendemos por que qué? son hombres. Bueno, eso depende de la edad. Porque dice la estadística que el 70% de los hombres después de los 65 años van a padecer de algún grado de alopecia. Wow. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las mujeres tienen el gen de la alopecia, pero lo expresan post o perimenopáusico. Entonces, aunque tengas predisposición a desarrollar alopecia, por ejemplo, androgenética, es más común que después de la menopausia es cuando se vea, porque tiene que ver con un problema hormonal. Ahora, si hablamos de alopecias autoinmunitarias, como alopecias areatas o alopecia frontal fibrosante, pues si las mujeres le llevan mucha gabela a los hombres en cuanto a la aparición de este tipo de alopecias. Qué interesante. Wow. De alguna manera es reversible, fuera de lo de la cirugía y los implantes, que lo vamos a tocar más adelante. De manera pero natural. De otra manera es Sí, en el reversible. caso de las alopecias areatas, casi en el 98% son reversibles. En el caso de la alopecia frontal fibrosante, luego que el folículo se fibrosa, ya no es reversible. El tratamiento hay que instaurarlo a tiempo para que eso no pase, los folículos no se fibrosen. Igual con la alopecia androgenética, la calvicie común. Claro. Si uno da tratamiento a tiempo, los folículos pueden volver a la normalidad y con tratamiento pueden nunca caerse. Claro, doctor, pero iba a hablar de este moño que tengo yo en el día de hoy, que muchas mujeres nos hacemos, ¿no? Pero esto requiere de una atención y tanto trenzas, moños, peinados particularmente muy apretados, causan una tensión en el cuero cabelludo. ¿Se puede perder cabello por esto? Sí, de las cosas más terribles que puede pasarle a una persona es una alopecia traccional, porque no obedece a una causa genética, no Natural. obedece a una causa natural, es simplemente algo cultural. De que las madres, por ejemplo, a las niñas la peinan muy apretadas, cuando tú duras 5 o 6 años con el pelo así tan apretado, comienzas a perder el cabello. ¿Qué pasa? Que a los 12 o 13 años tú tienes una alopecia que es totalmente irreversible. Pasa también en el caso de las mujeres cuando se hacen trenzas para luego ponerse extensiones. Esa tensión de las trenzas en los temporales también causa una alopecia que es irreversible. Entonces, ese tipo de alopecia a los 12 o 13 años ya tú tienes una persona, aquí en los temporales, es muy común nosotros verlo en los dominicanos, una alopecia temporal que no se va a resolver con nada. Doctor, y también últimamente estamos viendo el caso de muchas damas que utilizan estas pelucas, el famoso lace frontal, se aplican unos pegamentos y poco a poco, incluso hemos visto mucho de este procedimiento y lo que sucede, las consecuencias en las redes sociales, esta parte se le va aclarando, su cabello lo van perdiendo por el tema del pegamento. Porque inevitablemente, aunque no quieran y aunque se echen en la peluca un poquito hacia adelante, se le va parte de su cabello. Sí, igual pasa con el tema de las pelucas. Aquí sí puede ser reversible. En el caso de las pelucas, lo que hay una miniaturización folicular, el cabello se va poniendo cada vez más fino, más pequeño, va perdiendo fuerza. Pero si así uno busca ayuda a tiempo, ese cabello puede volver a la normalidad. Hay un tema también particular con las embarazadas, doctor, que pasan por un proceso que es natural, pero es bastante difícil también para el organismo, para la mujer. Y muchas sufren de una pérdida temporal de cabello en estos lados. Después de dar a ¿Eso luz. en todas es temporal o hay mujeres que después de parir continúan con ese problema? Mira, el tema aquí es hormonal. Las mujeres tienen picos de estrógeno todos los meses. Entonces, mientras tú estás produciendo mucho estrógeno, tus células están proliferativas. Y eso ocurre para que el endometrio crezca. En caso de que venga un embrión fecundado, el endometrio lo atrapa y se crea un embarazo. Si no pasa, entonces los niveles de estrógeno bajan y entonces
llega la menstruación. ¿Qué pasa? Que como una hormona proliferativa también te hace proliferar el cabello. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un embarazo, los niveles de estrógeno no pueden caer, porque si no vas a tener un aborto de manera natural. Entonces, cuando tienes una hormona proliferativa como los estrógenos, por 9 meses de embarazo vas a tener el mejor cabello que has tenido en tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando das a luz y comienzan a bajar esos niveles estrogénicos después de la lactancia, entonces el cabello le causa lo que se llama un efluvio. Entonces, muchos cabellos al mismo tiempo entran en fase telogénica y se caen. Pero eso puede ser reversible y eso se puede tratar para que no pase. Pero no es como una enfermedad como tal, sino algo fisiológico que tiene que ver con los estrógenos. Qué bueno, era bueno aclarar eso. También hay hombres y mujeres que han tenido alguna situación no muy saludable en su cuero cabelludo y pierden cabello por distintas razones. Temas de estrés también. Temas de estrés también en zonas específicas. ¿Esto también es una alopecia temporal? ¿Tiene solución? En el caso de las alopecias que se asocian al estrés, como por ejemplo la alopecia areata, que es tu propio sistema inmunológico, los linfocitos TCD8 atacan a tus folículos pilosos como si fuera algo que no es parte del cuerpo. Esas alopecias normalmente se asocian mucho con el estrés. Hemos visto en la consulta un gran aumento del número de casos de alopecias areatas post pandemia. Ese estrés generado por la pandemia, muchas alopecias frontal fibrosante. En el caso de las alopecias areatas son la mayoría reversibles. Pero doctor, hablando del COVID y de la pandemia, yo estuvimos escuchando y viendo en aquellos años de inicios de pandemia que parte de las consecuencias del COVID era la pérdida de cabello y que luego se recuperaba. ¿Eso es correcto? Incluido el dengue también, que he visto muchos pacientes con dengue que pierden el cabello. Sí, exactamente. Lo que son el cabello tiene 3 ciclos, o sea, tres fases de un mismo ciclo. La fase catágena, la fase anágena y la fase telógena. En la fase anágena el cabello está creciendo. En la fase catágena él para de crecer y luego en la fase telógena él se cae. Pero ¿qué pasa? Que de entre 50 y 100 cabellos al día van a entrar en fase telogénica y se van a caer. Pero también 50 a 100 cabellos al día entran en fase anágena y comienzan a crecer. Eso es parte de un ciclo que es normal. ¿Qué pasa? Que cuando hay injurias, por ejemplo, estrés, puede ser fisiológico como una cirugía, por ejemplo, o puede ser emocional en el caso de tener mucho estrés o mucha ansiedad. Mucho cabello al mismo tiempo entra en fase telogénica. Eso se le llama un efluvio telógeno. Entonces los efluvios telógenos tienen mucho que ver con el trabajo, tienen que ver mucho con enfermedades. Fiebres muy altas te pueden ocasionar efluvio telogénico, pero simplemente eso es un desbalance en el ciclo capilar. Eso es algo que también se puede recuperar con tratamiento. Doctor, y antes de pasar al tema de los procedimientos de los cuales usted es experto, de cirugía capilar y demás, que es bien interesante también y algo que se está utilizando mucho, le quiero comentar, personalmente he visto algunos niños también con estas condiciones, incluso no tienen vellos en las cejas, no tienen pestañas. ¿Por qué sucede esto desde tan pequeños? Bueno, normalmente cuando hay alopecias areatas, por ejemplo, en niños, en el caso de que no tenga cejas ni pestañas, estamos hablando de una alopecia areata universal. Entonces, eso normalmente se asocia con enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, lupus, líquen plano, ya hay algo que tiene que ver con la genética. Suele ser raro, pero puede tener buenos tratamientos. Ahora mismo existen unos nuevos medicamentos, los llamados biológicos, anticuerpos monoclonales, que han dado muy buenos resultados. Todavía estamos un poco limitados en el país con esos tratamientos, pero esperamos que en los próximos años podamos implementarlo también. Bueno, doctor Pallero, ahora hablemos de estos procedimientos, Denise, que el doctor maneja también, y me llama la atención que usted tiene una especialidad también en cabello afro, que generalmente no hemos visto como estos casos muy comúnmente de implantes o de cirugía. ¿Cómo se llaman los diferentes procedimientos para recuperar el cabello? Bueno, a nivel quirúrgico, nosotros trabajamos el microinjerto capilar con la técnica FUE, que a diferencia de la técnica FUT, que era la técnica pasada, se retiraba una tira de la parte trasera y quedaba la cicatriz. En la técnica FUE que usamos ahora, sacamos unidad por unidad, pelo por pelo. Entonces la cicatriz no es visible. Exacto. La persona se recupera muy rápido. ¿Vuelve a crecer ese cabello? El cabello que se saca no. Ok. Pero se saca de tal manera que no se note. Excelente. Porque el cabello que sacamos de aquí, entonces lo que hacemos es que lo implantamos en la zona donante.
Y ese cabello crece, tiene el potencial de crecer. Sí, claro que sí. Pero un ¿qué es lo cabello que hacen, crece. doctor? Porque yo he visto, por ejemplo, unos procedimientos que hacen con las cejas, que perforan como donde el área del folículo de la ceja y allí implantan el vellito nuevo para que crezca la ceja. ¿Así mismo hacen aquí? Exactamente. Wow. Es lo mismo. Tenemos Nosotros hacemos una también el llamada. trasplante de ceja y trasplante de barba. ¿También, doctor? Sí. Tenemos que hablar, doctor. Buenos Tenemos una días. llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos llama y desde Aló. dónde? ¿Tiene preguntas para el doctor? Sí, yo quiero que me dé la dirección ahí en pantalla para yo ir a su consulta en Santo Domingo, porque yo tengo una alopecia por problema de cáncer, De de cáncer. cáncer de sangre. Ok. Ay, perfecto. Muchas Sí, gracias por su estamos, llamada. Jueves y sábados en Nutrigel Sanville y de lunes a miércoles en CC Acrópolis. Puede escribirnos por nuestro WhatsApp, tanto el WhatsApp de Nutrigel como el WhatsApp de CC, y podemos mandar una cita y vernos allá. Y el ¿Y ha teléfono tenido lo casos podemos- oncológicos, doctor? Sí, pero nosotros solemos trabajar los casos oncológicos ya cuando el problema oncológico está pasó. totalmente Resuelto. cubierto, resuelto. Ujú, Exactamente. perfecto. Aquí está ok. ¿El teléfono suyo, doctor, de consulta cuál es? Tenemos el 809-849-6883. Pueden en el Instagram de Pablo Payero está también un link de WhatsApp que te manda directamente allá. Qué bueno, o qué bueno. Clínica Capilar Nutrigel también. Perfecto. Para las personas que quizás se ven un día en el espejo y dicen, wow, yo creo que yo estoy perdiendo cabello. Eso es bastante, es un shock. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona? ¿Agendar una cita con usted, por ejemplo? Sí, lo recomendable es que agende una cita y uno le hace una buena evaluación con tricoscopía, con pilotracción. En caso de necesitar análisis de sangre, hacemos análisis de sangre y determinamos si tiene o no una patología o si tiene o no una caída. Porque, como le decía, parte del ciclo natural del cabello es que el cabello se va a caer 50, 100 cabellos al día y eso es totalmente normal. Y a veces simplemente es eso, la caída normal. Pero si ya uno ve pérdida de densidad, ve uno claro, ve que la luz está penetrando mucho hacia cuero cabelludo, mientras más rápido busques ayuda, más espectaculares, más bonitos van a ser los resultados a largo plazo. Y una preguntita así rapidito. ¿Ese cabello que se cae al día se recupera? Sí, el que se cae de manera normal se recupera. Eso es parte del Perfecto. ciclo capilar normal. Estoy más tranquila. Gracias, doctor. Gracias, Pablo doctor Payero. Sánchez, tricólogo y cirujano Estamos a sus capilar. órdenes. Experto en medicina capilar, el doctor Payero. Vamos para allá. Muchísimas gracias, doctor, y nosotros seguimos con más. Gracias a ustedes. Que tengan feliz resto del día. Gracias.